fácil, que no te supone ningún reto, te aburres y buscas los retos fuera de la escuela en lugares mucho menos recomendables que la escuela. Si una familia quiere ayudar a convertir a sus hijos en lectores, lo que necesitan es un ritmo más tranquilo, un ritmo en una familia en que hay tiempo para hablar, un tiempo para sentarse. Así que la escuela debería darle la impresión de tú eres ya un conocedora de ilustres escritores hispanos de habla hispana, como Unamuno, Ortega y Gasset, Vargas Llosa, Goytisolo, y bueno, sobre todo eres ampliamente conocedora de los sistemas educativos a nivel mundial. Y de hecho te han convocado en España y en diversos lugares de todo el mundo para hablar un poco, sobre todo, en detrimento, con perdón, porque hoy en día no suena bien cuando uno hace crítica de algo, pero de la nueva pedagogía, y eres defensora, cosa que llama la atención hoy en día, del sistema tradicional, que a muchos padres escuchar esas palabras, sistema tradicional, nos puede sonar arcaico, viejo, desfasado y poco constructivo. Entonces, es muy bonito todo el planteamiento que haces. Y yo quería empezar por allí porque, bueno, quería empezar con la diferenciación de los libros de texto que había antiguamente hace 70 años, 50 años en los colegios, con respecto a los que hay ahora, ¿no? Porque como vamos a hablar de educación tradicional frente a nuevas pedagogías, y es llamativa la diferencia que hay, no solo en el contenido, sino también en las estructuras de esos libros. Hoy en día son libros mucho más breves, de contenidos mucho más concretos y digamos poco desarrollados, y con unas estructuras mucho más complicadas, y antiguamente pues eran los libros de texto que conocemos de toda la vida, ¿no? Y quería preguntarte, pues eso, ¿cuál es la defensa exactamente que haces tú del sistema tradicional de enseñanza frente a las nuevas pedagogías? Así un poco grosso modo, y luego ya podemos entrar en materia. Eso es una pregunta muy amplia. Por eso, sí, es cierto. Y si hubiera otra palabra, y si no tuviera que utilizar la palabra tradicional, sería mejor, porque no es que quiera recuperar todo lo anterior, sino ciertos principios. Se podría hablar quizá de educación clásica o educación un poco menos experimental, porque sabemos muchas cosas sobre cómo funciona la educación de una persona joven. Sabemos que necesita conocimiento, que necesita buenas costumbres, que necesita tranquilidad alrededor de sí para poder concentrarse. Sabemos muchas cosas, y eso no quiere decir que se puedan hacer ciertas mejoras o aprender también técnicas modernas, pero hemos ido muy lejos en el sentido contrario, y hemos pensado que íbamos a ser buenos con los niños, que no ser tan exigentes, que lo pasarán bien, y que en realidad sería más importante que el alumno lo pase bien que aprenda, porque eso tiene que ver con el estado del bienestar. Pensamos que todo lo tenemos, todo está al alcance del niño, no necesita esforzarse tanto. Y esto ha llevado a las diferencias que dices de los libros de texto, que no tiene por qué leer tanto, no tiene por qué memorizar, no tiene por qué leer textos largos, porque está ahí el ordenador, puede buscar lo que necesita en el ordenador.
Y eso es una equivocación. Y ahí me pongo un poco seria. La idea es quizá de ser bondadoso con los jóvenes, pero necesitan conocimientos para entender el mundo, necesitan para entenderse a sí mismos y necesitan para desempeñarse en la vida laboral. Y también necesitan saber manejar un ordenador, pero no es una cosa o la otra. Y los que tienen más éxito en la vida laboral o los que lo hacen mejor en los estudios son los que a la vez tienen conocimientos, buenas costumbres y han aprendido a manejar un ordenador. No es una cosa o la otra. Y el error es más quitar lo bueno y los que sabíamos que funcionaba que hacer entrar algunas técnicas nuevas. Así que cuando defiendo lo anterior es porque sí se necesita. Entonces, dentro de lo anterior, de lo que diríamos una metodología clásica, por así decir, podríamos decir que conocimiento y esfuerzo, que son los dos términos que has mencionado así más destacables, serían la base que ahora se ha perdido, podríamos decir. Sí, lo dices muy bien, conocimiento, porque hay un gran debate, porque los postmodernistas dicen que el conocimiento en realidad no existe o por lo menos no importa, es lo de menos. Y los que quieren cambiar el mundo dicen que el comportamiento tampoco es tan importante y que los niños deben vivir de manera natural, no deben aprender ciertas maneras de conducirse, porque lo natural, lo que les sale, sería mejor. Y no es mejor. Eso de saber controlarse a sí mismo, hacer planes, seguir los planes, llegar a las metas y comportarte de tal manera que puedas llevarte bien con la gente. Esto es muy importante en la vida. Así que las dos cosas, conocimiento y comportamiento, y ahí tenemos como la clave de un niño equilibrado, tranquilo, bien querido por su familia y por sus compañeros. Lo que pasa que los defensores de las nuevas pedagogías, digamos los más acérrimos, te dirían que da igual el conocimiento porque el objetivo es que tengan habilidades y capacidades para desarrollar una profesión el día de mañana. Sí. Y eso, bueno, en realidad hay una falacia allí detrás, una falacia, ¿no? Porque no hay un dualismo ni está contrapuestas una y otra. Pero ¿cómo se puede defender que el conocimiento es fundamental para adquirir esas habilidades? Yo diría que la palabra habilidad o competencia, que es lo mismo, son palabras que no necesitamos. Son falacias, porque dan a entender que hay como una contraposición entre conocimiento y algo que sería como más práctico, más útil, más moderno, etc. Esto no es así, es simple. No hay ninguna habilidad que no se base en un conocimiento. Hay tres conceptos que vuelven mucho en el debate sobre la educación moderna. Y sería pensamiento crítico, sería capacidad de comunicar y creatividad. Las tres habilidades, si queremos, se basan en el conocimiento. Porque si tú vas a criticar, si tomamos un tema escolar, un texto de historia, tú no puedes criticar un texto de historia sin conocer el tema histórico en cuestión. Tú tienes que saber cómo fue y qué se ha dicho sobre esto para poder evaluar otro texto más de historia. Yo no puedo criticar textos de física, por ejemplo, porque sé demasiado poca física. Uno tiene que conocer el tema para poder pensar de manera crítica. Y lo mismo para la creatividad. Se ha repetido tantas veces que el padre de Picasso era profesor de pintura, el padre de Mozart era profesor de música, así que tenían una excelente base de conocimientos antes de empezar a crear. Y lo mismo para comunicar. Y entonces me gusta tomar al profesor como ejemplo. El profesor
tiene que conocer bien su materia para comunicar bien. Cuando enseña es que está comunicando, y para comunicar bien y ser entendido, quizás también ser divertido, pero para comunicar bien necesita conocer su materia. Es decir, que todas esas habilidades de las que se habla, y se habla mucho de las habilidades, son efectos secundarios, son efectos del conocimiento. Entonces uno no puede hacer caso omiso del conocimiento y pensar que vamos a tener habilidades. Es un engaño, es un engaño. La palabra engaña y la idea no se sostiene. Y ya que hablas de diversión, para adquirir ese conocimiento es imprescindible el esfuerzo, pero la diversión, ¿qué papel puede jugar? Porque sí que te he escuchado alguna vez decir que lo lúdico, el cerebro lo registra menos. Entonces ahí también hay un poco de discurso imperante que a los padres nos hace creer que con una aplicación de ordenador que enseña matemáticas, nuestro hijo va a aprender mejor, más rápido, sin discusiones, y lo mismo. No es lo mismo, pero aquí hay que decir dos cosas. Primero, en general, cuando hay una situación lúdica, un material divertido, colorear, lo que sea, el alumno se distrae porque debe hacer la tarea, pero además hay luces, hay colores, hay un ritmo que se impone y se concentra menos en lo que debe aprender. Entonces es una distracción, no es una ayuda. Pero, por otro lado, un buen profesor sabe introducir algo, no exactamente lúdico, pero algo interesante, algo atractivo, algo casi seductor en su manera de hablar. Y uno lo hace presentando buenos ejemplos, quizá diciendo algo divertido con los alumnos, pero la destreza o la capacidad del profesor es mantener la línea e introducir esas pizcas que hacen interesante el trabajo. Y yo añadiría que la buena pedagogía, el buen profesor, mejor dicho, sabe convertir la materia en divertida. Es que un buen profesor de biología puede convertir la biología en divertida, porque es un placer intelectual. Y me entristece que en el debate público se hace como la actitud es que lo intelectual, el aprendizaje, eso es tan aburrido, tan horroroso, que hay que ponerle azúcar de algún modo, pero no es así. No es así, es que aprender es divertido en sí, es una satisfacción, es sentir que estás creciendo, entiendes mejor el mundo, entiendes partes de lo que saben los adultos. Pero es normal querer aprender porque das tantas satisfacciones. Entonces, ¿por qué se presenta como aburrido? Y yo sé, así que cuando lo digo como ¿por qué se presenta? Yo sé por qué se presenta. Porque claro, lo que se hace ahora es decir que todos los niños a cierta edad deben aprender exactamente lo mismo, al mismo ritmo, etc. Y el mismo programa no siempre es lo mejor para todos. Pero se está intentando imponer algo imposible y después cuando esto no funciona, entonces dice, el aprendizaje es aburrido. No, el aprendizaje no es aburrido, sino quizá las circunstancias, el contexto no es el adecuado. Bueno, lo que pasa es que allí me surgen muchas dudas de cómo eso se podría organizar, porque hoy en día en colegios de 30 niños sí que planteas un debate muy interesante en tus posiciones sobre si los niños no deberían estar divididos por edades, sino por habilidades. Y a mí me parece muy bonito algo que dices, que planteas que un niño que siempre está rodeado de niños que saben más o que lo hacen mejor, claro, al final la autoestima, por lógica, tiene que mermar o el interés. Y es verdad que en España esto no se hace así ni en los primeros cursos ni en los últimos. Pero también es verdad que sería muy complicado, supongo, hacerlo. Entonces, no sé si hay alguna forma de plantearlo que se simplifique o que a los padres nos pudiera ayudar
No es complicado, pero hay un tabú contra pensarlo. Lo que puedes hacer es, si tienes, vamos a poner, hay 4 cursos que están en el cuarto. Entonces lo que puedes hacer es, los que son un poco más lentos pueden ir en 4A y los que son un poco más rápidos pueden ir en 4D, por ejemplo. Y estarán, lo interesante con esto es que todos estarán aprendiendo, mientras que el alumno más flojo en un grupo relativamente bueno muchas veces deja de aprender porque se tiene miedo, quiere pasar desapercibido, se esconde. Pero también habría quien diría que el efecto puede ser el contrario, que niños que a lo mejor podrían terminar destacando más por estar con niños que tiran de él hacia arriba, terminara quedándose en un plano mediocre, por así decir, por culpa de haberle puesto en una posición de menor nivel. Pero eso es lo que se dice, exactamente es así. Sí. Esto se dice, pero por eso en la pedagogía es algo práctico. Uno debe ser, este niño avanza, avanzó el año pasado, bueno, entonces va bien, no tenemos que hacer nada, pero es que se quedó estancado y no aprendió casi nada durante el año, entonces el contexto no le conviene. Porque los niños son diferentes. El error del pensamiento es que se piensa que todos los niños son iguales. No son iguales. No, en voluntad, en talento, en conocimientos anteriores, son diferentes de muchas maneras. Pero insistimos en que deben ser iguales y no lo son. ¿Y cómo podemos los padres, bajándolo un poco al terreno de los que no somos expertos en esta materia de metodología educativa, ver si nuestros hijos en sus colegios van por el camino correcto, si están aprendiendo de verdad, si se les fomenta el esfuerzo? Los padres ahora, por ejemplo, en general hay mucha contraposición a los deberes, por ejemplo. Es verdad que los niños tienen jornadas escolares muy largas. Entonces, verles todavía trabajar en casa, pues muchas veces es un trabajo añadido para los padres, para los hijos. También es verdad que eso supongo que se complica porque si hay muchos niveles, si hay muchos niveles en una misma clase, cada uno va a su ritmo. Y si hiciéramos lo que dices tú, seguramente habría que hacer menos. Pero ¿cómo los padres podemos identificar o detectar si vamos por el buen camino, si el colegio donde estamos se fomenta más el esfuerzo y el conocimiento que cosas vacías? Quisiera dividir eso en 2 preguntas. Y la primera parte primero. Lo que pueden saber los padres es lo que dicen los directores del colegio. Si los directores del colegio dicen que aquí tenemos muchos ordenadores, los niños lo pasan bien, tenemos muchas pausas, si siempre habla de las meriendas, de las pausas, de los juegos, de la modernidad, yo no tendría mucha confianza en ese colegio. Si dice que tenemos buenos profesores, cada año miramos el currículum a ver si podemos mejorar algo, seguimos el avance de cada niño y si algún niño se queda atrasado, intentamos arreglar aquello con el niño en cuestión o con los padres. Eso es serio. Y además un colegio serio tiene también evaluación escrita y entonces los padres pueden ver cómo va el niño en la evaluación escrita. ¿Y cómo era la primera parte de la pregunta? Quizá el tema de los deberes. Sí, los deberes, que en España se habla mucho de los deberes y es probable que se debiera cambiar algo allí, porque en los deberes en general es una cosa buena, pero no después de un día demasiado largo. Así que los deberes pueden ser la manera de estar al nivel del grupo, si alguien estudia de manera más lento. Y hay cosas, por ejemplo, repasar ciertas cosas o hacer ejercicios que se hacen muy bien en casa y no necesitas estar en una aula. Pero no puedes imponer esas tareas cuando los niños ya están cansados. Eso simplemente no cunde. Eso es mala pedagogía. Necesitan pausas, necesitan descansar. Y probablemente sería quizá mejor
acortar un poco la jornada escolar, si uno quiere tener tareas. Porque tienen también un efecto pedagógico, eso de ser responsable de hacer la tarea. Así que no es mala idea tener tarea. Pero obviamente, ya que todos hablan de las jornadas demasiado largas, aquí hay un problema español. Quizás sí, el tema es que la discusión es mucho más de fondo que el tema de los deberes en sí. Sí. Y al hilo de esto, todo lo que estás diciendo al final no es algo que te surja simplemente espontáneamente, sino que lo has estudiado mucho. Y tú hablas mucho de países como Singapur, China, Japón, frente a los países europeos, que hasta ahora, bueno, se hablaba muy bien de Finlandia, de Suecia, pero parece que también se está perdiendo incluso Suiza, y que se está perdiendo un poco la fuerza académica con la que salen esos alumnos de bachillerato de la universidad frente a los alumnos asiáticos. Y hay dos cosas. Yo creo que da un poco miedo a algunos europeos que los alumnos asiáticos trabajen tanto, pero saben lo que quieren, tienen metas, y la familia tiene una meta, y hay algo más. Y es que si la familia valora mucho la educación, la vida en la familia se organiza alrededor de los hijos y sus tareas y cómo les va en la escuela. Y entonces la educación del hijo es el proyecto familiar. Y claro, les va mejor en el colegio porque se lo toman más en serio. Estudian quizá más horas, estudian con más atención. Los padres preguntan, ¿y has hecho las tareas? ¿Cómo te va? ¿Estás preparándote para una prueba? Entonces hay como un apoyo y es algo muy importante que los padres muestren que a nosotros también es importante que tú tengas un buen resultado. Somos muy orgullosos de ti y adelante, hijo. Y el tema de las notas, entiendo que también, al final, en este modelo que planteas, los padres supongo que le dan importancia a los resultados, porque lógicamente son la manifestación de si el niño ha trabajado, si le ha cundido, si tiene actitud, si tiene aptitud. En España también hay un debate muy amplio, y en Europa, sobre esto, ¿no? Sobre que no hay que dar importancia a las notas. Bueno, no sé qué motivación encierra ni una cosa ni otra, pero seguro que... Es así, pero eso también es una equivocación. Y podría empezar con un psicólogo norteamericano que se llama Lawrence Steinberg, al que he seguido durante mucho tiempo. Y él ha mirado entre los alumnos de high school en los Estados Unidos cuánto tiempo dedican a las tareas. Y se ve, para hacer una referencia a lo anterior, se ve que alumnos de diferentes etnias trabajan más o menos. Los asiáticos trabajan más, y los afroamericanos y los hispánicos trabajan menos, y los anglos trabajan algo intermedio. Pero eso es una cosa, que puedes influir en tu resultado con la misma escuela si trabajas un poco más en casa, si quieres obtener un resultado. Pero lo que tiene que ver con las notas es también que él dice que él habla de la adolescencia como un periodo en la vida, y habla de las hormonas, del crecimiento, de la adolescencia como entre los 14 y los 17, 18 años, como un periodo de muchos cambios en el cuerpo, en la mente, en la personalidad del niño, y dice que es un periodo en el cual un joven busca retos. Y hasta dice que eso es como los animales que somos de cierto modo, en el sentido de biológicos, como seres biológicos, que cuando nos acercamos a la edad adulta y estamos casi saliendo del hogar, entrando en el mundo, es natural en nosotros buscar un poco el riesgo, atrevernos, ver si tenemos capacidad para diferentes cosas que no habíamos hecho antes. Y ahí viene lo de la escuela, las notas, los retos. Si la escuela es tan fácil que no te supone ningún reto,
te aburres y buscas los retos fuera de la escuela en lugares mucho menos recomendables que la escuela. Que si la escuela se niega a darles retos razonables, positivos, bueno, deberíamos preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo. Si ahora decimos todo debe ser fácil, todo el mundo es igual, no quitamos todo lo difícil para que todos puedan tener un aprobado, no les damos, eso no es una buena educación. Y hasta psicológicamente, socialmente, es una mala educación. Así que con cierta buena voluntad, pero tontamente, hemos introducido modos de trabajar que no son lo mejor para nuestros hijos y para nuestras sociedades. Perdón, porque ahora ya ¿Sí? bueno, seguimos en la misma línea, pero cambio un poco de tema, porque el tema de la lectura, que también has profundizado tú mucho en eso, bueno, está muy relacionado con lo que estás diciendo, pero es verdad que es un cambio de tercio, pero hay que... Estamos en lo mismo que comentabas, ¿no? El aprendizaje, o sea, el gusto, al final a veces los padres terminan teniendo hoy en día con todo esto, todas estas teorías de que tienen que jugar y divertirse y tal, podemos tener la sensación de que nuestros hijos pasan muchas horas, en el caso de que, pues, por ejemplo, hablamos de niños asiáticos y en el fondo muchas veces aquí se percibe como una infancia muy dura porque realmente los niños no tienen tiempo para jugar o disfrutar y a lo mejor se dedican demasiadas horas al aprendizaje. Y con la lectura pasa un poco parecido, a lo mejor, sobre todo hoy en día, que los niños se han acostumbrado mucho a usar nuevas tecnologías, a juegos de todo tipo, tanto con pantallas como... ¿hasta qué punto? Hombre, evidentemente eso depende de las edades, pero ¿hasta qué punto el exceso o el esfuerzo y la adquisición de conocimientos puede perjudicar al tema del juego, a que el niño tenga también sus momentos de ocio y de tiempo libre? Yo creo que es un problema artificial, algo que hemos creado nosotros mismos. Está claro que un niño pequeño necesita correr, jugar, estar fuera, etc. Y está claro que también un adolescente necesita pausas, descanso. Es obvio. Pero casi nunca pecamos por ese sentido, sino pecamos en el sentido contrario. No les exigimos lo suficiente, porque tener tiempo libre, eso es una pausa si has trabajado, pero si no has trabajado, eso es tiempo inútil que no ha servido para nada. Y además te ha dado la mala costumbre de no calcular un poco cómo vas a utilizar tu tiempo. Eso... Y siempre se ve a algún niño asiático trabajando como loco e infeliz. Seguramente hay niños asiáticos infelices, no lo pongo en duda, pero lo que podríamos aprender, creo yo, es que si organizamos bien el trabajo escolar, si el profesor sabe la materia, si el profesor piensa bien en lo que pone en cada clase, si las tareas son repaso de lo que se ha hecho en la clase, si hay reválidas de cierto tipo, hay como un ritmo escolar y los alumnos irán avanzando, pero no todos los niños asiáticos son estrellas, sino ellos también son diferentes y algunos lo tienen fácil, tienen facilidad para aprender y les va muy bien, y otros no tienen tanta facilidad y tampoco irán tan lejos. Es que nos hemos hecho una imagen falaz de un niño asiático infeliz. Y precisamente hace algunos años, o bastantes años, se hizo también una investigación comparativa entre Japón, Taiwán y los Estados Unidos sobre la salud psíquica de los alumnos, y decían los japoneses y los chinos que estaban mucho más felices en el colegio, les gustaba el colegio, estaban bien, estaban con sus amigos, y entonces en Occidente de vez en cuando se dice, hay niños que se suicidan porque están infelices, y resulta que no había más suicidios en esos países que en los Estados Unidos. Lo que había de vez en cuando diferentes razones, y que en los Estados Unidos los suicidios estaban más conectados con la droga o con la criminalidad.
pero no tenemos nada que celebrar o felicitarnos a propósito de esto, sino deberíamos tranquilamente decirnos que, claro, un niño tiene su propia voluntad y lo que corresponde a lo que debemos hacer los padres y los profesores es proveerle con un programa razonable de conocimientos y buenas costumbres. Y después, cuando sea adulto, es su propio mundo, a él a elegir. Sale al mundo con los conocimientos y las habilidades y hemos hecho lo que hemos podido y no nos va a escuchar. Después de cierta edad van a hacer lo que quieren. Y entonces seguimos con el tiempo de ocio, que me he ido un poco en la pregunta. La lectura ha dejado de considerarse tiempo de ocio, sino que ahora se considera, o los niños e incluso los adultos, cuando forzamos a un niño a leer, porque hoy en día quizá tenemos que obligarles más, no sé, quizá no, yo no sé cómo era hace 50 años, pero hoy en día está claro que para un niño leer, muchas veces, salvo niños que tienen una inquietud innata por la lectura, es un sacrificio, un esfuerzo. ¿Y esto a qué responde? ¿Y cómo lo podemos cambiar? Yo diría dos cosas. Primero, debemos cambiarlo y mi respuesta sería sí, y después, ¿cómo cambiarlo? Porque lo que ha sucedido es que los medios electrónicos ofrecen lo más atractivo de los libros constantemente. Es como un partido de fútbol y te muestran únicamente los goles, los momentos más emocionantes, pero constantemente. Pero como vemos con el fútbol y gol tras gol, deja de interesarnos después de un momento. Y es un poco lo que hacen los juegos electrónicos etc. Ofrecen colores fuertes, sonidos fuertes, mucho movimiento, agitación constante. Y es difícil competir con eso porque un libro tiene quizá 2 o 3 o 4 puntos álgidos cuando sucede algo que nos emociona porque conocemos un poco cómo son los personajes, pero tiene otro ritmo. Tenemos que sentarnos, dar tiempo a la lectura, meternos en esa situación. Y entonces no es cuestión solamente de lo digital contra el libro, es una cuestión de ritmo también. Y si el niño está fuera o está jugando y dice, deje de jugar, aquí tienes un libro, no le va a gustar. Necesita tranquilizarse, necesita hablar un rato con sus padres quizá, irse a su habitación o a un rincón, sentarse y darse tiempo y saber, esto lo voy a hacer durante media hora, durante una hora, etc. Si una familia quiere ayudar a convertir a sus hijos en lectores, lo que necesitan es un ritmo más tranquilo de la familia, un ritmo en una familia en que hay tiempo para hablar, un tiempo para sentarse, así que los niños son parte de una familia. Es muy fácil para los adultos decir que es cosa de los niños, o sea, pero los adultos también tenemos parte de ese contexto que creamos. Y la importancia de la lectura, yo lo que he leído, como tú lo explicas, es muy interesante porque tenemos una idea de la importancia de la lectura muy abstracta, creo yo, ¿no? Pero tú explicas exactamente que creo que era algo así como que hay 400 palabras sí, más o menos que se leen en la primaria por obligación, digamos, en el colegio, y que las necesarias para adquirir una verdadera comprensión lectora, capacidad de expresión, son unas 4.000. Sí. O sea que estamos multiplicando por 10 la necesidad de lectura, y cuando el niño, durante la primaria, entiendo que es, solo lee en el colegio, se está perdiendo todo lo que le falta para adquirir esa capacidad que es la más importante para acceder con lo que hablábamos de las habilidades necesarias para adquirir, para reposar y profundizar en los conocimientos en los siguientes cursos. Sí, hubo hace algunos años un psicólogo norteamericano que dijo que hacía falta
10.000 horas para convertirse en experto en cualquier cosa. Pero para convertirse en lector, casi todos los sistemas escolares dan 400 horas de instrucción, de aprendizaje de lectura. Pero, como dices, se cuenta con 4.000 horas para convertirse en lector, para leer de manera fluida y con comprensión. Y no hay ningún método que se puede introducir en el colegio porque no tenemos esa suma de horas. Por eso, si el alumno no lee en casa, si no empieza a gustarle la lectura, no se convertirá en lector y leerá lo menos posible. Y cuando llega a la edad de la ESO, leerá únicamente en la escuela y cuando lo obligan, y si las cosas salen mal, va a pedir, por ejemplo, a otras personas que le lean las instrucciones, porque va a evitar la lectura. Y es cuestión, así que una cosa es la fluidez, el interés, lo otro es el vocabulario. Y normalmente es claro un promedio, pero un niño de 6-7 años puede tener 6.000 palabras como vocabulario y después aprende 3.000 o 4.000 cada año. Si lee, si escucha a la maestra, si en su casa se habla y muy pronto, al terminar la escuela obligatoria, tendrá entre 40.000, 60.000, depende de si lee o no lee, de vocabulario. Y podrá leer, por ejemplo, un periódico. Pero si no tiene vocabulario para leer un periódico, no leerá periódicos. Y no buscará libros, e intentará evitar los libros porque no entiende muy bien. Y hay muchas investigaciones que dicen que más o menos tenemos que saber el 97, 8, 9% de las palabras en un texto para entender. Podemos adivinar de vez en cuando si viene una palabra rara, pero si son demasiadas palabras, perdimos el hilo y empezamos a dudar. Y decir, eso no me interesa, no, etc. Porque no captamos muy bien el contenido. Porque en un texto la mayoría de las palabras son a, i, en, de, desde, y son las palabras con contenido, muchas veces sustantivos, los que nos dicen lo que realmente sucede en el texto, y son precisamente esas palabras que son las difíciles. Y por eso, en una educación bien hecha, para que el alumno sea una persona culta de adulto, necesita escuchar a personas cultas, los profesores, si son cultos, necesita el conocimiento de las diferentes materias, y aunque aprendamos quizá un poco de biología, un poco de física, un poco de historia, un poco de esto y lo otro, algo se nos queda y tenemos lo que se llama un conocimiento general y un acercamiento a otras materias, y si de pronto de adultos hay otra materia que no habíamos previsto, sabemos un poco cómo se hace con una materia, cómo se empieza, que hay ciertos términos, etc. Esto está y ahí podríamos volver a lo tradicional. La escuela tradicional tenía mucho conocimiento sobre cómo se monta un currículo para que haya un equilibrio entre diferentes materias. Y porque, última cosa, en todas las sociedades son un poco diferentes. Todos los países tienen su historia, su literatura, sus personajes conocidos, etc., que conoce todo el mundo. Y en cada sociedad el alumno debería conocer lo que conocen los demás, porque entonces se siente en casa, se siente incluido en esa sociedad. Y como adulto no se siente ridículo en ciertos contextos. Así que la escuela debería darle la impresión de tú eres ya un adulto capaz, ya puedes irte por tu cuenta porque lo vas a hacer bien. Has abierto ahí muchos temas de debate, pero empiezo, para continuar con el hilo, hablas de la importancia de la lectura
Y también hay un mito actual en educación que es el de que da igual lo que se lea mientras se lea. No. Y claro, con lo que acabas de decir, se desmonta completamente. No, y eso está muy... Otra vez, hay mucha investigación sobre esto, porque se ha dicho durante mucho tiempo y se empezó en los Estados Unidos y ahí lo han medido todo. Y no, porque si lees, por ejemplo, las chicas de 11, 12, 13 años pasan a veces por un periodo en el que les gustan los caballos. Y si la chica lee libro tras libro, tras libro, tras libro sobre los caballos, leerá muchas páginas, pero no aprenderá toda esta amplitud de palabras y de situaciones. Está muy bien si lo hace en su ocio, pero también hay que empujar un poco para que se lea cosas más diversas. Y por eso de que los alumnos elijan siempre ellos mismos, eso tiende a encerrarlos en la burbuja cultural en la que están. Los que no quieren leer, leerán muy poco, buscarán los libros más cortos y con la letra más grande y con los dibujos más grandes, y otros, alguien interesado en los dinosaurios, leerá sobre dinosaurios, pero hay que saber más cosas también. Así que no es lo mejor. De vez en cuando leer, elegir, pero también aceptar que la escuela dicte un poco lo que hay que leer. Porque también, entonces, si se lee algo en común, puede haber una discusión en clase y entonces puede haber un entendimiento más profundo de lo que es, y un libro es siempre más interesante después de entenderlo mejor. Tengo círculos de lectura, discusiones con los estudiantes de Lund en su tiempo de ocio, y todos llegan y han leído el libro, pero después de salir yo creo que todos estamos más contentos porque entendemos mejor lo que es. Así que hay más fruto intelectual y hay más placer. Hay un placer, y el placer primero de la lectura, pero el placer de hablar de algo, de haber entendido algo, de compartir algo, y ese es un placer que debería dar la escuela. Que no es por obligación, sino hay un crítico norteamericano que suele hablar de los placeres fáciles y los difíciles. Los fáciles es comer caramelos o algo así. Los difíciles son los que hay que acostumbrarse, hay que hacer un esfuerzo, pero son placeres. Son placeres y algunas personas ni siquiera los descubren, porque hay que hacer un pequeño esfuerzo para acceder a esos placeres. O sea, que enseñar a nuestros hijos a romper esa barrera del esfuerzo es muy importante. Sí, lo es. Y ocurre con las humanidades, que como suponen esfuerzo y parece que poca gratificación o pocos resultados y tienen poca utilidad, se están completamente dejando de lado, sobre todo en los cursos superiores, en bachillerato e incluso en la ESO, se está dejando de lado la historia, la literatura, de la que tú eres una gran experta, sobre todo en la española, y conoces su valor y su importancia, y esto es un fracaso completo de la educación. Y eso es también una manera de ver la persona humana, porque hay ahora cierta tendencia a ver a la persona humana como un instrumento para otros, quizá en el trabajo, pero también para sí misma. Si vienen los alumnos y dicen, si estudio este curso, ¿qué me da? ¿Qué soy después? Pero la vida no es así. Primero estudias, aprendes, te descubres a ti mismo, tanteas diferentes campos y te haces una persona adulta con ciertos conocimientos. Después verás qué haces con todo esto, porque esto no tienes juicio para decidir esto antes de haber pasado por ese proceso. Eso es para después.
para dar un ejemplo que tiene que ver conmigo mismo, cuando yo empecé a estudiar el español en la universidad, ya era profesora de otros idiomas, y mis colegas me decían, ¿pero por qué lo haces? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo haces? Bueno, uno no sabe de antemano para qué sirve. Primero hay que aprender, después depende de ti, depende de la circunstancia, depende de muchas cosas, pero siempre te ampliará el mundo, te sentirás más seguro en diferentes situaciones, aprenderás, nunca se sabe, porque y tiene que ver con la lectura. Cuando estás en una situación, es inmediato si tú entiendes algo, porque sabes de qué va. Y en un libro, si lees algo sobre, vamos a decir, si tomamos algo español, si un extranjero lee sobre algo español, lo entiendes inmediatamente o no lo entiendes. Esto no puede, eso de ir, voy a buscar en la red o en una enciclopedia, eso es algo que hacemos de vez en cuando, pero en general no. Es inmediato, o lo tienes en la cabeza o no lo tienes. Sabater tiene una fórmula muy elegante. Dice, cuando estás con una persona que se expresa bien o que es interesante, deberías pensar, a mí me gustaría tener una cabeza tan bien amueblada. Pero hay que amueblar esa cabeza primero. Y es lo que hacemos en la educación. Esa es la educación de los padres y los profesores. Claro, esto desmontaría un poco, no sé si voy bien encaminada, el tema de las inteligencias múltiples. Sí. Y entonces deberíamos defender que la especialización debe venir mucho más tarde, Sí. pero que los niños deben aprender un conocimiento, digamos, universal en todos los campos, aunque sean píldoras de, bueno, lo más profundo posible, pero lo más, sobre todo, amplio, ¿no? Sí. Y luego ya buscar la profundización, bueno, la especialización más que la profundización en el campo que sea. O podríamos decir que no es siempre necesario elegir, porque si la escuela ofrece un conocimiento general, el que además tiene un talento especial, podría cultivar ese talento, además seguramente tiene más capacidad. Así que nos complicamos mucho las cosas por nada. Y lo último que quería preguntarte, que también va un poco al fondo cultural de lo que baña hoy en día el sistema educativo en general en Occidente, es el tema de los valores frente a las virtudes. Creo que es muy preocupante y muy sintomático el cómo se habla siempre de educación en valores, cuando realmente los valores son algo vacío de contenido, que luego, de hecho, está mucho más expuesto a la ideología y al sesgo en la formación, que lo que son las virtudes, que al final es algo en lo que todos coincidimos, que es algo bueno en sí mismo y que va a hacer crecer al niño como ser humano. Y como también eres conocedora de este problema, pues ¿cómo podríamos plantearlo? Y los padres, sobre todo, porque también es verdad que estamos hablando de problemas generales, pero los padres, ¿cómo podemos suplir esas carencias que tiene el sistema educativo al fin y al cabo? Podría contestar de varias maneras, pero podría empezar citando un sociólogo británico que ha hablado mucho de la niñez, etc. Y dice que los niños deben saber lo que está bien y lo que está mal y ser optimistas. Así tienen una buena manera de empezar la vida. Lo que yo he mirado mucho lo que se presenta como valores y por ejemplo en mi propio país he mirado los documentos del gobierno sobre los valores y noto con asombro que lo que presentan como valores está vacío, es como un buenismo, tú debes ser bueno con tus compañeros, es como algo muy aguado, muy poco exigente, es un poco para que todos los alumnos puedan ser aprobados en buenismo. Mientras que lo que sí requiere esfuerzo y meta y sistematicidad, que son las virtudes. Apenas se habla de esto, pero lo que podría hacer la escuela, y después la casa es otra cosa, pero lo que puede hacer la escuela es la concentración,
hacer las cosas bien, hacer lo que se debe hacer, entregar las tareas, prepararse para un examen, ser buen compañero y muchas cosas más, pero son como virtudes que son a la vez intelectuales y de comportamiento. Y claro, allí también el profesor es un elemento muy importante. Un profesor que está allí cuando empieza la clase, que si dice que mañana voy a devolver las tareas corregidas, devuelve las tareas corregidas al día siguiente, que dice que esto es lo que hacemos ahora, y después hay una consecuencia, realmente hazlo. Y, por ejemplo, que conoce bien su materia y que de manera, una persona ordenada y que con conocimientos y que cumple bien y que está allí. Por ejemplo, para los alumnos es muy importante que el profesor realmente esté. Quizás eso hoy en día hay muchos profesores que se dan de baja, están de viajes, otra cosa, así que hay un tipo de desorden. Pero para el alumno, un profesor que funciona bien muestra con su persona virtudes, aunque los alumnos ni siquiera sepan la palabra, les enseña algo. Así que las virtudes y también las intelectuales como las sociales, etcétera, sería un buen paso hacia la escuela tradicional, que fue la palabra con la que empezamos. Y con la que terminamos. Y yo quiero agradecerte, Inger, que realmente eres un testimonio vivo de lo que defiendes, porque no hay una sola de las frases y de los argumentos que has defendido que no estén sustentados, profundizados, y es verdad que conocimiento, esfuerzo, exigencia, que es lo que defiendes, que es lo que tú has trabajado, y que realmente es lo que te convierte en una eminencia en todo esto. Y yo creo que el que no quiera creer en que esta metodología clásica o tradicional, como podríamos llamarla, funciona, no tiene más que escucharte. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas ha sido un placer. La verdad es que es una gozada. Gracias.